Muy bien. Así que entonces vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿no? Debería decirse así, ¿no? Así que tenemos entonces Hechos capítulo 15, ¿verdad? Y sí, tenemos la Biblia que algunos necesitan, ¿verdad? Allá atrás. Bueno. Ok, entonces vamos a dar lectura a este capítulo y el tema de hoy se llama Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era serio, ¿no? Dice que su salvación dependía de la circuncisión. Y si no se circuncidaban, de ninguna manera, no podían ser salvos. Eso estaban enseñando. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados ¿por quién? Por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Por donde iban los misioneros había mucho gozo, donde ellos llegaban con el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 4: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, como un mandato, una imposición. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Quiénes son nosotros y ellos? Judíos y gentiles, muy bien, ¿no? Ninguna diferencia hizo Dios. Entonces, si Dios no hace diferencia, ¿por qué el hombre tendría que hacer diferencia? ¿No? Entonces, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ni nosotros podemos cumplir con la ley de Moisés. Creemos que por la gracia, o sea, no por la ley, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo
que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de 4 cosas. ¿Cuáles son? De los ídolos, de fornicación, que eso es inmoralidad sexual, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien ¿a quién? ¿Al pastor? ¿Al apóstol? ¿A Pedro? ¿A Jacobo? ¿A quién? ¿Quién tiene la eminencia en la iglesia? La voz primera y final dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es como decir, primero el Señor y luego los apóstoles, los ministros de Dios. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Muy bien, oremos. Señor amado, qué alegría, qué gozo en nuestro corazón recibir tu palabra de verdad, Señor. Tu palabra es vida para aquellos que la hayan. Por tu palabra somos encaminados en la verdad, y ella no permite que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, en tanto la obedecemos, Señor. Te damos gracias, tú eres bueno, Señor. Nos has dado tu palabra que nos revela tu perfecta voluntad. Líbranos del error, líbranos de todo engaño, líbranos, Señor, de toda mentira que el enemigo quiere meter dentro de la doctrina sana de la iglesia, Señor. Guárdanos y ayúdanos a guardarla también, tu palabra bendita. Gracias te damos, danos entendimiento y bendícenos con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces el tema de hoy es la oposición en la iglesia, ¿verdad? Así que así como hay oposición por fuera, también hay oposición por dentro, ¿sí? Y el Señor Jesús en algún momento dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Parece un poco controversial, ¿no? ¿Cómo es eso? Uno debe cuidarse de la gente de afuera, pero no los de adentro. Pero sí sucede. A veces en la misma casa, a veces en la misma familia se levanta alguien antagonista, ¿no? Alguien en contra y que promueve la desunión, ¿no? Que divide, que parte el corazón, el pensamiento, la unidad y la armonía dentro de la familia o dentro, en este caso, de la iglesia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la oposición, hermanos,
en contra del avance del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio y de la palabra del Señor, entonces no se da solamente por agentes externos a la iglesia, sino también por algunos que están al interior de la misma iglesia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sucede o no sucede? Sí, porque somos humanos todavía imperfectos, estamos siendo perfeccionados y algunos no se dejan perfeccionar. ¿Cómo cuesta, no? ¿Verdad? Entonces algunos maduran más rápido, unos más despacio, pero hay otros que no quieren madurar. Por eso alguien dijo por ahí, con el paso de los años el cristiano o es maduro o es más duro. Entonces pregúntale al que está al lado, ¿eres maduro o eres más duro? Y los hermanos de Venezuela dicen, no pueden preguntar, ¿eres maduro? ¿No? Porque eso, pregúntale de otra manera. Bueno, aquí estamos viendo en este pasaje cómo el enemigo logra infiltrarse dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Para hacer su trabajo. ¿Cuál es parte del trabajo del diablo? ¿Cuál es? Dividir. Dividir, generar discusiones, generar contienda, ¿verdad? Sobre asuntos improductivos, o sea que no produce fruto, que no vale la pena gastar tiempo en eso. Pero miren el versículo 2 y el versículo 7, miren, ¿en qué estaban discutiendo? Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea que esto fue algo fuerte. ¿Ya? Aquí la discusión fue con los ánimos caldeados, ¿no? Los ánimos ya así medio hirviendo, ¿verdad? La palabra que aquí se usa, una palabra que significa una controversia grande, una disputa, eso es lo que se puede traducir también, ¿ok? Entonces tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, entonces, y no llegaron a ningún acuerdo. ¿Cuánto tiempo pasaron discutiendo? No menciona el texto, pero fue tan fuerte, que tan terrible, que fue necesario enviar a los apóstoles, a Bernabé y a Pablo, hasta Jerusalén para consultar y ver una solución a este conflicto. Mire cómo distrae. ¿Qué estaban haciendo Bernabé y Pablo? La obra de Dios, dedicados a enseñar, a discipular, a extender el avance del reino de Dios, pero viene alguien que distrae, que promueve contienda, que divide el pensamiento del corazón y logra en parte su cometido, porque ahora estos siervos de Dios, en vez de continuar haciendo la obra, ¿verdad?, de predicar, discipular, etcétera, ahora ¿qué tienen que hacer? Distraer su tiempo para ir a Jerusalén a tratar este asunto que era tan serio. Y por supuesto, los asuntos serios se tienen que tratar, hermano, ¿no? ¿Sí o no? Porque si no, después puede ser peor. Así que ellos deciden ir para allá. Versículo 7 dice, y después de mucha discusión, también en la iglesia de Jerusalén se generó de igual manera otra discusión. ¿Ven? Se generó primero ahí donde estaban Bernabé y Pablo, en Antioquía, ¿no? Y ahora no están de acuerdo, van a Jerusalén, se presenta el asunto y allá también dice, se generó, ¿qué cosa sucede? Después de mucha discusión. Genera discusión. Genera contienda, genera disputa, genera el partimiento del corazón, de la mente, ¿verdad? Y eso se llama división. No necesariamente que un grupo se haya ido para un lado y otro grupo a otro lado, pero la división, sin necesidad que la gente se vaya, puede estar en el mismo lugar. Porque cuando uno piensa de una manera y otro grupo piensa de otra manera, ya hay división, ya está partida la mente. ¿Me explico? Por eso Pablo, cuando escribe a Corintios, le dice, no les puede escribir como espirituales, sino como a carnales. Es como diciendo, ustedes todavía no maduraron, porque cuando dicen que yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Cefas, Pedro, y otros dicen yo soy de Apolos, es decir, a mí me gusta más cómo predica Pablo, pero otros dicen no, a mí me gusta más el ministerio de Pedro, y otros dicen no, a mí me gusta más Apolos porque es más elocuente, más fuerte, y me gusta bien chévere cuando predica, ¿no? Entonces dice, ¿qué es eso? ¿Quiénes son? ¿Acaso está Cristo dividido? Eso, ¿no? Todos somos siervos de Dios. Y gloria a Dios por Pablo, gloria a Dios por Cefas, gloria a Dios por Apolo, ¿no? Pero todos somos solamente colaboradores, ¿no? Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Todos los demás somos solamente obreros, colaboradores, trabajadores en la viña del Señor, pero el dueño es el Señor, no ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué dividir a la iglesia con situaciones como esta? Ahora, ¿cuál era el tema en el caso que estamos tratando acá? ¿Cuál era el tema de la contienda? ¿Cuál era el tema? Que no se ponían de acuerdo. ¿Qué estaba pasando? Los
gentiles debían guardar la ley. Que decían que los gentiles debían guardar la ley. ¿Ok? ¿Ah? Y debían circuncidarse. Muy bien, eso está ahí. Vamos a ver, versículo 1 y versículo 5, ahí nos dice cuáles son los temas de la discusión, ¿no? Y que generaron la oposición dentro de la iglesia. Dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban, estos se dedicaron a enseñar una doctrina diferente a la que ya estaba establecida en la iglesia. Cuidado con los que vienen a enseñar algo distinto a lo que su congregación, su pastor les está enseñando. Cuidado con los que vienen con otros cuentos, con otras historias, con otras formas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con lo que se les ha enseñado en la palabra. Miren lo que genera: división, contienda, oposición, distracción, porque hay que distraerse y volver a enseñarles lo mismo, como en el caso de los Gálatas, ¿no? Entonces dice, algunos venían de afuera, de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto lo vemos en el día de hoy. Alguien que viene invitado, alguien que viene de afuera, alguien que está de paso, alguien que observa, alguien que se hace amigo de un hermano de una congregación y le dice, mira, eso no está bien, lo que enseña el pastor no es bueno, eso no es correcto, así no es la Biblia, así no es la sana doctrina. Y ya metió, ¿verdad?, un elemento que genera discusión, genera contienda y va a generar división en su mente y puede llegar hasta dividir una iglesia. Usted se sorprenderá, pero hay casos de iglesias. Conozco el caso de una iglesia de 5.000 miembros que se dividió, 5.000 miembros, se dividió por un asunto tan sencillo, ¿verdad?, como es el caso de que si Adán tenía o no tenía ombligo. ¿Sí? A ver, digan ustedes, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Adán tenía o no tenía ombligo? Sí tenía. ¿Ah? Ya, ¿cuántos creen que sí tenía? A ver, ya. ¿Y cuántos creen que no tenía? Ya ven, ya están divididos. Porque hay unos que dicen que sí y otros dicen que no. Ahora, ¿de dónde se genera el ombligo? Del cordón umbilical de la madre. ¿Adán nació de una mamá? En este caso no, porque Dios lo creó. Entonces, ¿tenía o no tenía? No tenía, ya. Pero otros dicen, está bien, no nació de su mamá, pero Dios se lo hizo. Dice, claro, ya ves, ahí está la hermana. Así es. Entonces, ahora acá nos podemos reír, pero hermanos, una iglesia de 5.000 miembros se dividió, porque los que estaban con el ombligo de Adán, los que decían que no, Adán no tenía ombligo, y por eso se dividieron, se partió. Ese sí, un grupo se fue, los del ombligo y los otros los que no querían el ombligo. Un asunto tan sencillo. Y ahora hablando de otras cosas más serias, ¿cuánto daño puede causar a la iglesia? ¿Sí? Por eso, cuidado, usted cuando es parte de una congregación, estamos hablando de hermanos que nos oyen afuera de varios lugares, usted es parte de una congregación, en su congregación local, usted debe oír a su pastor y debe recibir la enseñanza de su pastor. Y debe tener cuidado con los que vienen de afuera. Tenemos una buena comunión, una buena relación, una amistad, amén, ¿verdad? Pero en cuestiones de doctrina, usted siga lo que su pastor le enseña. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Pero si usted oye la voz de su pastor, pero sigue otra voz, entonces ya hay que pensar si es oveja de ese rebaño. ¿Sí entienden? Ya un día yo hablé acerca de eso, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿quién es su pastor? ¿Es usted oveja o cabrito? ¿Y cuál es su rebaño? ¿Se acuerdan? ¿No? Tiene que estar bien definido en eso, ¿no? ¿Es oveja o es cabrito? ¿No? ¿Cuál es su rebaño y quién es su pastor? Si usted tiene bien claro eso, entonces no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, porque ve con lo que está pasando. Entonces, 3 cosas fueron los temas en controversia, en discusión acá. Número 1, la práctica de la circuncisión, que era la señal del pacto para los judíos, no para los cristianos, ¿ok? ¿Verdad? La señal del nuevo pacto para nosotros, ¿cuál es? La Santa Cena, ¿sí? La Cena del Señor, eso es lo que el Señor dijo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? Otro tema de discusión era la práctica de la ley de Moisés. Por un lado, la práctica de la circuncisión necesaria. ¿Ya? Entonces dice, es necesario circuncidarlos y, o sea, además de circuncidarles, y mandarles que guarden, ¿qué? La ley de Moisés. ¿Qué era la ley de Moisés? Todas las leyes que están escritas en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta
hasta Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia se conocen como la ley de Moisés, el libro de la ley, tiene una cantidad de nombres, ¿verdad?, que viene a ser lo mismo. Entonces, eso es lo que guardan los judíos. Hay más de 600 leyes en esos 5 libros, ¿verdad?, y son llamados obligatoriamente a guardarlas. Hermanos, en este caso para nosotros como cristianos no estamos obligados, porque la Biblia dice ya no estamos bajo la ley. Y no estamos invalidando la ley, sino que a nosotros no se nos demanda guardar esa ley que fue dada ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Ok? No es que no reconocemos, sí reconocemos, es palabra de Dios. ¿Ok? No estamos diciendo que no sirve, no estamos diciendo eso, sí sirve, pero no es para nosotros. La práctica de esa ley, la enseñanza, las lecciones que hay ahí, los principios de vida que están ahí, eso sí nos sirve a nosotros. ¿Okay? Pero no somos llamados, por ejemplo, para la ley que dice que tienes que presentar un sacrificio de un animalito por causa de tus pecados. ¿Usted haría eso? Como hijo de Dios, nacido de nuevo por la gracia. No, no es necesario, porque Cristo ya murió por nosotros, ¿verdad? Y con una sola ofrenda, dice la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se da cuenta? Entonces no hay necesidad de hacer eso. Hay una cantidad de obras de la ley que están escritas ahí, que debían guardar los judíos, pero que a nosotros como nuevos convertidos o nacidos de nuevo no se nos demanda. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué están diciendo? Los de la secta de los fariseos que habían creído, están diciendo es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta del error? ¿No? Aparentemente está bien, ¿no? Pero está en la Biblia, está en la palabra, es palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿es palabra de Dios, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Pero esa parte es para los judíos. Y las enseñanzas que hay de esa parte son para nosotros, las lecciones, las enseñanzas, pero no la práctica de la ley como tal. Y además de eso, está incluido también el tema de la salvación. Está en contienda el tema de la salvación. A ver, si van a ser salvos o no van a ser salvos. ¿Dónde aparece eso? Versículo 1. Porque aquí está diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? Bien claro, dígalo fuerte, ¿qué dice? No podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Ellos estaban estableciendo una nueva doctrina diciendo que si no cumplían con la circuncisión del rito de Moisés, que guardar la ley de Moisés, entonces de ninguna manera entrarían al reino de los cielos. O sea, no iban a ser salvos. ¿Qué? ¿Ya eran salvos o no? Ya eran salvos. Pero aquí está diciendo que ellos podían perder su salvación. Ya ese es otro tema para discutir, ¿no? Pero está diciendo, no pueden ser salvos si es que no cumplen con la ley. Cuidado, hermanos. Hay un grupo ahí, y hay que decirlo, ¿verdad?, de hermanos creyentes, practicantes, que creen en el Mesías, ¿verdad? Y creen que la iglesia debe practicar, porque Jesús era judío, el Mesías era judío, y la iglesia de Cristo, los nuevos convertidos, ¿verdad?, deben practicar los ritos de la ley, porque el Mesías también los practicó, los guardó. Entonces tengamos cuidado con esa enseñanza, ¿verdad? Porque no somos llamados a eso. A libertad nos llamó a Cristo. Amén. ¿Ya? Y por eso Pablo fue muy firme cuando le escribió a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, les dijo que ellos habían retrocedido en su fe. Estoy maravillado, dijo, estoy sorprendido que tan pronto habéis olvidado, habéis dejado todo lo que Pablo les había enseñado, ¿no? ¿Ya? Todo lo que habían avanzado, ellos retrocedieron de lo que entendieron que ahora eran salvos por gracia, habían vuelto a la práctica de la ley judía. Y por eso que Pablo le dice, capítulo 5 de Gálatas, les dice en conclusión, manténganse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y tengan cuidado, no se dejen manipular ni engañar por gente ahí que viene enseñando dentro de la iglesia que nosotros tenemos que guardar el sábado, tenemos que cumplir con ciertos ritos de purificación y cosas como esas, ¿verdad? Cuidado, es un engaño, no corresponde, ¿verdad? La purificación verdadera es en el espíritu, ¿no? Santificarnos de toda contaminación del alma y del espíritu, es obvio, es claro para nosotros que debemos caminar en santidad, como dice la palabra, ¿verdad? Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad no se consigue porque yo presento un sacrificio, porque yo haga alguna obra. Eso no me santifica, ¿correcto? Más bien es el abandonar la práctica de inmoralidades. Muy bien, entonces tenemos 3 temas que generaron discusión, contienda y división en la iglesia, ¿verdad? Que no llegó al extremo de dividir los grupos de la iglesia, pero sí el corazón y la mente, el pensamiento y la unidad de la iglesia. 1 es la práctica de la circuncisión, 2, la práctica de la ley de Moisés, y tercer tema, la seguridad de la salvación.
de su salvación. Muy bien. Versículo 3, como una pausa en el camino, nos dice algo muy interesante, porque cuando se generó esta contienda, la iglesia de Antioquía decidió enviar a Jerusalén, la iglesia madre, ¿a quiénes? A Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Y a algunos otros de ellos. Entonces, dice que fueron para allá, pero al ir para allá, miren lo que dice el versículo 3. ¿Cómo es que los hermanos viajaban en ese tiempo? ¿Cómo lograban desplazarse de un lugar a otro? ¿Cómo se movilizaban y cómo llegaban, cómo desarrollaban su ministerio los apóstoles, los misioneros, los ministros de Dios en ese tiempo? Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, etcétera, ¿no? Ahora, quiero que repita esta palabra, encaminados. Dígalo otra vez, fuerte. Encaminados. ¿Qué significa encaminar? Seguir un rumbo, establecer un rumbo. ¿Qué más? Direccionar. Bueno, están cerca, pero hay algo más. Enviados. Esa es una traducción literal. Muy bien. La palabra que aquí se usa para encaminar, que aparece también en la epístola de Juan, ¿verdad? Que dice, bien haréis en encaminarlos, hablando de los ministros que visitaban las iglesias para edificarlas y confirmarlas en la fe. La palabra que aquí se usa en el griego es propempo, así se pronuncia. Propempo. ¿Qué significa? Miren, significa, aquí lo tengo apuntado, enviar, acompañar, brindar la ayuda necesaria para continuar su viaje, conducir a alguien hacia su destino. Eso es lo que significa propempo, encaminar. ¿Qué significa eso? Y es muy importante, ¿verdad? Porque para que los siervos de Dios, especialmente los ministros itinerantes, llámense misioneros, evangelistas, todo ministro de Dios que debe llevar el evangelio de un lugar a otro, o sea, viajar, trasladarse de un lugar a otro, entonces necesita ayuda, necesita un gasto, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Porque a pie se puede hacer, pero aún a pie también hay un gasto, ¿no? Y más gasto posiblemente, ¿verdad? Porque demora más, hay que dormir más, hay que comer más. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Cuando se dice encaminar, eso significa que habían hermanos, dice encaminados por la iglesia. Entonces los hermanos de la iglesia proveían lo necesario para su transporte, hoy en día diríamos su pasaje, ¿verdad? Su hospedaje, su alimentación, el lugar donde iba a dormir. Eso implica también los hermanos que podían acompañarles para su seguridad, ¿verdad? Tanto en el lugar donde llegaban como también cuando iban hacia otra ciudad. A veces habían algunos hermanos que se ofrecían voluntariamente para acompañarles en el camino, ya sea porque conocían la ruta, el camino, entonces ellos los conducían guiándoles, o también ofreciendo el acompañamiento para darles más seguridad. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando a usted se le comisiona y dice, va a venir el pastor, el ministro tal, el siervo tal, y quiero que usted lo vaya a recoger al aeropuerto, o vaya a recoger lo que está hospedado en tal casa o en tal hotel, por decirlo. Y usted va, lo recibe, ¿verdad? Va, lo toma, le invita a comer, lo traslada en su cargo, o aunque pagando un taxi, un bus, en el tren, en la combi, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo usted? Usted lo está encaminando para que ese hombre de Dios, ¿verdad?, continúe cumpliendo con éxito su propósito, su plan. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces, encaminar vendría a ser todo, proveer todo lo que sea necesario para que el ministro de Dios cumpla con éxito su ministerio. ¿Ok? Lo digo otra vez, ¿sí? ¿Ya? Encaminar significa proveer todo lo que sea necesario, materialmente hablando, para que el ministro de Dios pueda cumplir con éxito el propósito de su viaje ministerial. ¿Ok? Entonces, eso es encaminar. Entonces, aquí dice, ¿quién encaminó a los apóstoles a Bernabé y Pablo? ¿Quién? La iglesia. La iglesia. Porque el mandamiento de llevar el evangelio, de hacer discípulos, es dada a la iglesia. Y como toda la iglesia no puede salir a hacer esta obra, ¿verdad?, hay algunos que son escogidos por Dios para salir, son enviados, ¿correcto? Pero sí toda la iglesia puede participar encaminándolos para el cumplimiento de esta misión. Entonces, de esa manera,
todos están apoyando. Ahora, cuando hablábamos nuestros hermanos Elías y hermana Dora que están en Guaral, ¿verdad? Decíamos, escríbanles, tome tiempo para orar. Hasta eso también implica encaminar. Es decir, proveer todo lo que sea necesario para que ellos tengan éxito en su misión. Toda la ayuda, sea material, sea espiritual, sea de acompañamiento personal, pero todo lo que se pueda apoyar para que estos hombres, mujeres de Dios cumplan con éxito su misión, eso es encaminar. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que bendecir la obra de Dios, haciéndola a través de los siervos de Dios, a los ministros de Dios. Muy bien. Entonces, ahora volvemos al tema y vamos a identificar cuáles son los grupos de oposición que se presentan en esta situación. ¿Cuáles son los grupos que se oponen? Por lo menos vemos dos grupos. Un grupo que vino de Judea y un grupo de ex fariseos convertidos. El primer grupo se menciona en el versículo 1 y en el versículo 24. En el versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Ok? No eran de la iglesia, ellos vinieron de otra iglesia. Si eran parte de la iglesia cristiana, sí, pero no eran de la iglesia local que estaba en Antioquía. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Ok? ¿Ya? Entonces ellos vinieron de otra congregación, porque cada congregación tiene una enseñanza particular, tiene una doctrina, ¿verdad? Una forma, vamos a decir, de revelación de la palabra. Aunque estos señores sí estaban definitivamente equivocados. ¿Ok? Entonces, versículo 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros quiere decir la iglesia cristiana en general, ¿verdad? La iglesia de la fe cristiana. Algunos que han salido de nosotros, a los cuales, ¿qué se menciona? No dimos orden. O sea, ellos no estaban autorizados ni a enseñar, ni a pervertir, a cambiar la doctrina de la palabra. ¿Quién los autorizó a ellos? ¿Quién los envió a ellos? ¿Quién? Los apóstoles eran autoridad al frente de la iglesia. Y ellos dijeron: no dimos orden, no les dimos orden. Entonces, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos entonces de aquí deducir? Que estos hermanos, algunos dirían estos hermanitos, estos hermanos se mandaron por sí solos, por su cuenta. ¿No? Ellos dijeron: bueno, nosotros también podemos predicar, nosotros también podemos hacerlo, porque ¿quién nos puede impedir? Nadie nos va a impedir. Por supuesto, todos podemos predicar la palabra, claro que sí. Lo que no todos deben hacer es enseñar lo que no están autorizados a enseñar. ¿Me explico? Hay diferencia, ¿no? Predicar el evangelio a toda criatura, ese es el mandato que todos hemos recibido. Pero enseñar la doctrina de la iglesia sin autorización, sin conocimiento debido, crea lo que estamos viendo acá: división, crea contienda. Porque entonces el problema es que si uno hace su propia interpretación, como ellos lo hicieron, porque la interpretación que ellos tenían es que se debía guardar la circuncisión, se debía guardar la ley de Moisés, y además de eso dependía la seguridad de su salvación. Entonces ellos hicieron su propia doctrina, su propia interpretación, y sin autorización de las autoridades de la iglesia fueron a enseñarla por su cuenta. ¿Quién los mandó? Ni Dios ni los ministros de Dios. ¿Correcto? ¿Eso es lo que está aquí? Muy bien. Okay. Entonces, ¿qué genera cuando alguien hace eso? ¿Qué genera? ¿No? División, contienda, ¿verdad? Problemas, distracción de tiempo, de recursos, ¿no? Gente que se lanza por sí mismos sin cobertura, sin autoridad sobre ellos. Tengan cuidado de gente que viene así, gente que se acerca así. Estoy hablando dentro de la iglesia, ¿verdad? Sea de la iglesia local, o sea que vienen de otros hermanos o ministros, entre comillas, en Cristo, que a sí mismos se nombran como ministros y no lo son. Y no lo son. Pues ni siquiera acá se les llama ni apóstoles, ni profetas, ni pastores, ni ministros. No se les llama para nada de eso, ¿verdad? Simplemente se les denomina algunos. Algunos. ¿Se dan cuenta? El Señor, ni el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni los apóstoles los reconocieron a ellos como ministros de Dios. Ninguno, nadie lo menciona, estos ministros, ni siquiera dicen falsos, no. Simplemente dicen algunos, ¿no? Gente que no tenía autoridad,
ni autorización. ¿Me estoy explicando? Dice, no les dimos orden. Pero tengan cuidado, ¿no? A todos podemos enseñar, sí, está bien, pero a algunos Dios les ha dado el ministerio. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, gracias, señorita, un grupo que vino de Judea. Ese es un grupo de oposición. Luego tenemos otro grupo, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice, y, a ver, Danielito, tú que tienes buena voz, ayúdame ahí. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ahora se refiere a otro grupo que eran de la secta de los fariseos. Ya los identificamos, ¿no? ¿Cómo se les conoce en una palabra a los fariseos? Eran legalistas, ¿no? Apegados a la ley, debería ser al pie de la letra. Y ellos, fariseos, pero convertidos ahora, que habían creído, dice aquí, o sea, ellos ahora habían nacido de nuevo, eran creyentes en Cristo. No obstante, lo que ellos tenían como referencia antes de convertirse, ahora les estaba afectando en su mente. Porque ellos, ex fariseos, yo les llamo, ¿no? Ex fariseos, ¿no? Ahora comienzan a levantarse, se levantaron, diciendo, es necesario. Ahora, ¿quién determina lo que es necesario para nuestra salvación? ¿El hombre o Dios? Dios. ¿Y Dios dijo en algún momento que es necesario practicar la ley de Moisés para ser salvo? No. ¿Verdad que no? ¿No? ¿Practicar la circuncisión? No, tampoco, ¿verdad? Por lo tanto, entonces no es voz autorizada, ni por Dios, ni por los ministros de Dios. Entonces, estos fueron, otra vez, otro grupo que asimismo interpretó la Escritura, interpretó este tema, ¿verdad? Y dijeron, es necesario. Y están estableciendo también su propia doctrina. Dice, se necesita, necesariamente tienen que circuncidarse, practicar la ley de Moisés, si no, no van a ser salvos. ¿Qué les parece? O sea, cualquier otra persona también se puede levantar y decir alguna otra cosa, ¿verdad? A ver, es necesario que todos los hermanos, ¿verdad?, se vistan de rojo, porque rojo simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para ser salvos. Entonces todos tienen que vestirse de rojo, si no, no son salvos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, pues se salvaron. Como que no tiene sentido, ¿verdad que no? No tiene sentido. Pero yo les digo de una secta que yo conozco, que salió de la iglesia cristiana evangélica. En esta secta, ¿verdad?, ellos se visten todos de blanco. Todos están de blanco. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, para cuando Cristo venga, tiene que encontrarlos de blanco. Y ellos siempre están de blanco. ¿Qué les parece? Es una secta. Y les enseñaron que así tienen que vestirse. Todos se visten de blanco, ¿no? La iglesia de Joel se llama. Ya conozco. No hay aquí en el Perú, están en otros países, ¿no? Y todos de blanco. Entonces, claro, cuando viene el Señor, como ya están de blanco, se van al cielo. ¿Qué les parece? ¿Es la vestimenta de afuera? Claro que no, ¿verdad? Pero se dan cuenta como una interpretación personal, ¿verdad?, enseñada como una doctrina supuestamente revelada de Dios, pero por cuenta de alguien, cómo produce engaño, mentira, ¿verdad?, y desviación. Ahora, la Biblia nos dice, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿usted cree que estas personas que se visten de blanco, a ver, que cualquiera venga aquí, cualquiera, ¿no?, se vista de blanco, pero sigue haciendo inmoralidad, sigue mintiendo, sigue siendo soberbio, practicando cualquier clase de pecado, y solo porque se viste de blanco va a ir al cielo? ¿Está asegurado? ¿Qué dicen ustedes? Claro que no. Claro que no. ¿Se dan cuenta? Es una falacia. Es algo que no tiene fundamento, ¿no? Por eso, cuidado con aquellos que pretenden enseñar como si tuvieran una voz autorizada y no lo son. Conozco una cantidad grande de ellos. Gente que sin Biblia y que aparenta conocer la Biblia, lo que hacen es que buscan en Google, buscan en libros, buscan en
en cosas escritas por hombres, que no está mal, ¿verdad? Es un hombre de Dios, pero no van a la revelación directa que está en la palabra y enseñan lo que otros enseñaron. Porque así dice el hermano tal, pero el ministro tal, el profeta tal, el apóstol tal, el pastor tal, el teólogo tal, y son tan expertos en citar otras personas y desechan la palabra de Dios. Cuidado con esas personas, tengan mucho cuidado. Yo les tengo mucho cuidado, gente que no me dice a mí, la Biblia dice en Santiago, la Biblia dice en Corintios, la Biblia dice en Gálatas, la Biblia, la palabra de Dios. Cuando alguien me dice, no, es que el pastor tal, el ministro tal, tal persona dice, es famoso, es renombrado, ha estudiado tanto, dice, él sabe más que todos nosotros, ok, pero nadie sabe más que Dios, ¿no? ¿Me explico? Cuidado con esas personas. Cuidado, así, cuidado con letras bien grandes, cuidado, no siga lo que le esté enseñando alguna persona fuera de lo que la palabra de Dios le enseña y fuera de lo que en su congregación sus pastores le enseñan. Tengan mucho cuidado a esas personas, dividen. Ahora, ¿cómo se resuelve este asunto? A ver, ¿cómo se enfrenta a esta situación? Cuando hay oposición, ¿verdad? Como en este caso de temas doctrinales que causan controversia. Aquí tenemos un modelo, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se soluciona? A ver, bíblicamente, porque está la palabra de Dios. A ver, versículo 6. Lo primero que hacen es que se reúnen las autoridades espirituales de la iglesia. Versículo 6. Y se reunieron, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, ellos se preocuparon de reunirse. Ok, hay algo que está afectando a la iglesia, muy bien, reunámonos. Pero ¿a quién les convocaron? ¿A todo el mundo? ¿A Raimundo y todo el mundo? No. ¿A quién? Los apóstoles y los ancianos. Ustedes saben ya quiénes son los ancianos, ¿no? Los pastores. ¿Ya? Anciano, obispo, pastor. Son tres diferentes palabras para un mismo oficio ministerial. Los pastores. Ya les he explicado eso. ¿Okay? Entonces los apóstoles y los pastores se reúnen. O sea, gente espiritualmente, ministerialmente autorizada. ¿No? No van a dar a todo el mundo a que vengan a tratar el asunto, ¿no? Sino gente que está, ¿verdad?, en un nivel que puede tratar eso. O sea, número 1, se reúnen las autoridades espirituales. Número 2, se expone el tema de discusión o controversia. Ok, hay algo que está afectando a la iglesia. ¿Qué es? A ver, explíquenos. Versículo 7, la primera parte dice, y después de mucha discusión. O sea, discutieron el asunto, trataron el asunto. Este asunto era muy serio porque dice que hubo mucha discusión. O sea, les tomó tiempo, ¿verdad? Ya, explicar, a ver, que ellos dicen esto, estos de acá dicen así, estos dicen que hay que guardar, hay que practicar la circuncisión. Está bien, nosotros, la mayoría de cristianos en el principio fueron judíos convertidos al cristianismo. Pedro, Pablo, ¿verdad? Juan, todos ellos fueron judíos convertidos. Ellos practicaron la circuncisión, ellos fueron circuncidados. Pero ahora que estaban en la fe en Cristo, bajo la gracia, ¿verdad?, bajo un nuevo pacto, ellos entendieron que ya no era necesario la práctica de la circuncisión, pero ahora vienen otros a decir, no, sí se tiene que seguir practicando la circuncisión. Entonces, ese tema estaba dividido. El otro tema que ya hemos visto, ¿no?, la práctica de la ley de Moisés. Después, ¿qué más? El tema de la salvación, ¿no?, que implicaba estas dos cosas. Entonces se expone el tema sobre la mesa, ¿verdad?, y se trata del asunto, se discute ese asunto. Después, ¿qué más tenemos? Número 3, participación de voces representativas y autorizadas. Versículo 7, la segunda parte dice, Pedro se levantó. ¿No? Entonces tenemos a Pedro desde el 7 hasta el 11. Pedro se levantó y les dijo, o sea, tomó la palabra: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿De quién está hablando? De los gentiles, porque ese era el asunto, si los gentiles debían o no practicar la circuncisión, guardar la ley de Moisés y por eso ser salvos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esto es un fundamento muy fuerte que Pablo establece, porque para el judío nadie fuera del judaísmo podía recibir el Espíritu Santo, porque ellos eran el pueblo de Dios. Mas ahora los nacidos de nuevo en Cristo también vienen a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si Dios les dio a ellos el Espíritu igual que a nosotros, entonces somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, ¿verdad? ¿Por qué discutir tanto el asunto? Dios les dio a ellos lo mismo que a nosotros, no hizo ninguna diferencia.
Y ahí está, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Que está reconociendo Pedro, ni nosotros siendo judíos jamás pudimos cumplir a perfección de la ley de Moisés, y así pretendemos demandar que los gentiles lo hagan, algo que ni nosotros hemos logrado cumplir y queremos que ellos lo hagan. No está bien, dice. Entonces 11, antes creemos que por la gracia, bien clarito, ¿no? Bien clarito, no por las obras de la ley, sino por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Ahí está el tema de la salvación, ¿se dan cuenta? Seremos salvos por la gracia, de igual modo que ellos. ¿Quién más participa en esta discusión? Bernabé y Pablo. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí, hermano, el escenario es toda la congregación, porque dice toda la multitud, toda la asamblea, la iglesia cristiana, ¿no? Reunía toda la multitud, un montón, pero no todos hablaron. ¿Sí? ¿Okay? Eso de democracia, hay que tener mucho cuidado del tipo de democracia en la iglesia. Aquí no todos hablaron. ¿Quiénes hablaron? Voces autorizadas, voces representativas. Primero Pedro, ahora tenemos a Pablo y Bernabé. Dice que toda la demás multitud que hicieron, callaron. Especialmente cuando Pedro habló, inspirado por el Espíritu Santo, calladitos todos. ¿Quién más participa ahí? Jacobo, que es el mismo Santiago, versículo 13 en adelante. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahí continúa, ¿verdad? Continúa todo hasta el versículo 21. Entonces tenemos a Pedro, a Bernabé, a Pablo, a Jacobo, participando en esta discusión. Gente que tenía pues un nivel, ¿no? de revelación, de conocimiento, de formación, de ministerio. No era cualquier persona que paró ahí a hablar sobre este tema tan delicado. ¿Se da cuenta? No oiga a cualquier persona, hermano. No todo el mundo tiene la autoridad para hablar de temas relevantes. Tengan cuidado. Identifica primero quién es la persona. Hay gente que habla porque, como se dice, porque tiene boca y puede hablar. No significa que lo que diga, no es el que habla mucho, no es el que grita más fuerte, no es el que tiene un estilo, una personalidad así bien agresiva, ¿verdad? Que impone lo que cree, lo que piensa, es que tiene la razón. ¿Me estoy explicando? Tengan cuidado de gente así. ¿Okay? Finalmente, ¿cómo se decide este asunto? ¿Cuál es la resolución final? Después que participan los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál es la resolución? Lo encontramos en el versículo 28. Miren, ¿cómo se llega a tomar una decisión cuando hay una controversia tan fuerte, ¿no? Que pudo haber dividido, ahí sí físicamente, a la iglesia, ¿no? Y no llegó hasta ese punto, gracias al Señor y gracias a la sabiduría con que obraron los apóstoles, los ministros de Dios. Versículo 28. Dice, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién va de primero ahí? Dios, el Espíritu Santo. Él es el gobernante de la iglesia, ¿verdad? Este es el tiempo, la era del Espíritu Santo, ¿sí? El tiempo de Dios Padre después de la creación, ¿verdad? Terminó cuando vino el Hijo y comenzó la era del Hijo. La era del Hijo terminó cuando Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, y entonces envió el Espíritu Santo y comenzó una nueva era, ¿verdad? Del Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra, no solo sobre la iglesia, sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Porque Él es el que prepara el camino a donde van los siervos de Dios. Así que por eso que ahora se menciona al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El verdadero gobernador de la iglesia, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, ¿no? Y ellos le dieron lugar al Espíritu Santo. Y no dijeron, no, bueno, esta es la decisión que todos hemos tomado.
Esto es lo que hemos hecho una elección, hemos puesto a voto y la votación de la asamblea, ¿verdad? Ha sido tantos a favor y tantos en contra. Eso no se ve acá. Aquí se ve una búsqueda del Señor. Se trata el tema, se conversa sobre el tema, se discute sobre el tema, pero todo se somete a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y a nosotros quiere decir, nosotros estamos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo dice, con lo que Él nos guía. ¿Y qué? No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosa? 4 cositas nomás le dicen. Queremos que tengan cuidado en 4 cosas, ¿verdad? Ya como nuevos hermanos en Cristo, absténganse de los sacrificados a ídolos, de sangre. La sangre ahí se refiere a lo que acá se conoce como el relleno, en el Caribe como la morcilla, ¿no? ¿Verdad? El rellenito de sangre, eso. Y que ayer estaba escuchando a unos médicos decir que es muy importante comer esa sangrecita, especialmente cuando alguien tiene anemia, ¿verdad? Porque hay mucho, ¿cómo se llama ahí? Eso, hierro, ¿verdad? ¿Ya? Es muy importante. Particularmente a mí no me gusta y no como, ¿verdad? Pero si alguien come, yo no me hago ningún problema, porque el reino de Dios, dijo Pablo, no consiste en comida ni en bebida, ¿no? Sino en gozo, paz, justicia y poder en el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, ¿qué más? Dice... de abogado de fornicación, ¿verdad? De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Así que pásenlo bien. ¿Qué les parece? Entonces, ¿quiénes participan en la decisión sobre el tema de discusión? El Espíritu Santo y los ministros de Dios, en este caso los apóstoles en ese momento. Y recuerden que ahí estaban los ancianos también, que eran los pastores, ¿verdad? Muy bien, resultado final, para terminar. ¿Cuál fue el resultado final de tratar este asunto que había creado tanta discusión y controversia y casi división en el interior de la iglesia? El resultado final de tratar este asunto con sabiduría, bajo la dirección del Espíritu Santo, 4 cosas. Número 1, versículo 31. El versículo 31 dice, leamos el 30 ya para comprender. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, de donde ellos habían venido, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿Qué carta? La que enviaron los apóstoles con la resolución final sobre ese tema en discusión. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Versículo 31. Habiendo leído la cual, ¿cuál fue la reacción de la iglesia? Se regocijaron. Se regocijaron. Eso quiere decir que había abundante gozo. Es regozo, regocijo, regozo. O sea, es más que gozo, un gozo abundante. Se regocijaron. Hubo un regocijo tremendo. Digo, ¡guau! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Que, hermano, imagínense la carga para un gentil que le dicen, ¿sabe qué? Lo tiene que circuncidar, aunque seas viejo. Y además, ¿qué? Tienes que practicar con toda la ley de Moisés. ¿Qué? Y de repente los judíos, porque ellos fueron enseñados desde niños, ¿no? Y tienen ya esa costumbre, ¿no? Y nosotros los que no. ¿Saben qué es eso? Que tienen que lavarse las manos 7 veces, ¿no? Antes de comer. Que no puede comer usted, no puede comer en la calle, en los agachaditos, ya no puede, usted no puede comer absolutamente nada que no sea, ¿cómo se llama, Yolita? ¿Cómo se llama eso que comen los judíos? ¿Cómo se le llama? El proceso que tienen ellos. Kosher. Nada que no sea kosher no puede comer. Usted no puede ni comprar en la tienda de la esquina, no puede comprar en el mercado, no puede ir con su familia a comer en un restaurante porque no fue preparado todo eso bajo los lineamientos de la ley de Moisés. No puede nada de eso. Usted solamente puede comer todo lo que el Pentateuco le menciona, la ley de Moisés. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría? Con razón ellos se regocijaron. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Se regocijaron. Ya no hay que su lomo saltado, su tamalada, su tacu, su bichito, no pueden comer nada de eso. Entonces, cuidado, la gente que le enseña esas cosas ni sabe lo que dicen. Y gente que sigue eso también, ¿verdad? Sin conocimiento, ¿verdad? Entonces, uno, se regocijaron, o sea, abundante gozo. Número 2, resultados, ¿verdad? Hubo consolación, ¿verdad? ¿Qué dice? Se regocijaron por la consolación. Versículo 32 también. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Hubo consuelo. O sea que ellos estaban un poco, wow, entonces ya no puedo salir con mi familia a comer en un restaurante, ni al chifa, ni al pollo a la brasa. Dios mío,
estaban apenados pero cuando recibieron la respuesta del Espíritu de Dios a través de los ministros de Dios que se sometían a su voluntad, ellos se regocijaron y fueron consolados. Además dice que fueron confirmados. Hubo también regocijo, consolación y confirmación. Y entendiendo la palabra confirmación como el fortalecimiento, la afirmación de su fe, la fe que ya tenían. Versículo 32, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿No? Y por último, hubo paz. Paz. Porque lo que genera discusión, contienda, no trae paz, ¿verdad? Trae disturbio, ¿no? Trae alteración de los ánimos, trae confusión, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios es Dios de paz, no de confusión. Versículo 33 dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos, ¿cómo? ¿Cómo fueron despedidos? En paz. En paz. ¿Se da cuenta? Mire lo que causa un grupo de personas no autorizadas que se mandan por sí mismos. Nadie los envió, ni Dios, ni los ministros de Dios, ni su congregación. Por sí mismos se lanzan a enseñar, a predicar, a decir lo que quieren, lo que ellos interpretan o lo que otros les dijeron que no está conforme a las Escrituras. Mira lo que causa, ¿no? Confusión, discusión, distracción, ¿sí? Contienda, rompe la armonía, la unidad de la iglesia, ¿sí? Mire lo que causa eso. Atención, ahora sea sabio. Y mire lo que causa hombres de Dios dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Qué trae? Regocijo, consolación, confirmación y paz. Ahora, la pregunta final es, ¿a qué grupo va a seguir usted? ¿A los que se envían a sí mismos o los que han sido establecidos por Dios? De su decisión dependerán las consecuencias. ¿Usted quiere regocijo, consolación, confirmación y paz en su vida, en su futuro? ¿Sabe lo que debe hacer? ¿Usted quiere ver lo otro? División, desarmonía, desunión, contienda. Entonces, usted presta oído a personas que no tienen autoridad para decir lo que deben decir y que nadie los envió. Tenga cuidado de ellos. Vamos a estar de pie. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra y despedimos con un aplauso a nuestros hermanos que nos oyen en diferentes partes, en otras naciones y aquí en el Perú también. Que Dios los bendiga.